8 personas murieron y resultaron muchos heridos cuando se desplomó una tribuna en Paris Gardens, cerca de Londres, en enero de 1583. Era un domingo de tarde y una multitud se había congregado para presenciar un espectáculo de tortura a un oso. Esos espectáculos eran crueles, horribles e inhumanos, cuando la gente aclamaba y aplaudía mientras una jauría de feroces mastines atacaban a osos encadenados. En la Inglaterra del siglo XVI, ese tipo de diversiones era popular y la misma reina Isabel era aficionada. ¿Sería la tragedia de Paris Garden una señal de la ira de Dios contra una sociedad que profanaba el día de reposo? Eso era lo que pensaban los predicadores puritanos. Los puritanos de la Iglesia de Inglaterra eran los que deseaban eliminar de la Iglesia las prácticas y creencias que eran inconsistentes con las Escrituras. La Biblia en inglés ya estaba disponible a la gente y era fácil cerciorarse que existían discrepancias. Decían, ¿por qué estamos haciendo esto si la Biblia dice que hagamos lo otro? Se llamaban puritanos porque querían purificar la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, era muy parecida a la Iglesia católica. Había algo de la teología de reforma, pero sobrevivía mucho de la forma y sustancia católicas. Para los puritanos, no había habido suficiente reforma en Inglaterra. Así estallaban los puritanos contra los quebrantadores del día de reposo, esos jugadores y amantes del teatro. Debe haber sido una ardua batalla contra William Shakespeare y el estreno de sus famosas obras teatrales. La Iglesia de Inglaterra y la monarquía se opusieron a la idea puritana de observar estrictamente el sábado. En 1618, el rey Jacobo I, el mismo de la Biblia del rey Jacobo, publicó el libro de deportes y ordenó que los predicadores lo leyeran desde los púlpitos. Muchos pastores puritanos rehusaron. Se sintieron muy molestos porque el libro del rey apoyaba los deportes seculares en el día del Señor. Notemos un punto interesante. En realidad, este clamor puritano por una reforma del día de reposo no tenía nada que ver con el sábado. Era más bien acerca de la observancia más estricta del domingo. Sin embargo, hubo algunos que abogaban por una verdadera reforma sabática, el retorno al sábado de la Biblia. Ellos son conocidos como los hombres del séptimo día. El movimiento del sábado en Inglaterra fue mayormente un resultado espontáneo del estudio de las Sagradas Escrituras y de la creciente convicción de la observancia obligatoria del cuarto mandamiento, el cual requiere la santificación del séptimo día en vez del primer día. Uno de los primeros héroes entre los hombres del séptimo día fue una mujer, Dorotea Traske. Su esposo, Juan Traske, era un celoso puritano que fue arrestado en 1617 por exhortar al pueblo a santificar el séptimo día. Se retractó de sus opiniones sobre el sábado para evitar la prisión perpetua. Pero Dorotea tenía más fibra. Fue encarcelada por sus creencias relativas al sábado y permaneció prisionera hasta el día de su muerte. En 1628, un clérigo anglicano llamado Teófilo Brabourne publicó el primer libro en inglés que llamaba a la observancia del séptimo día. Su libro acerca del sábado puso las bases teológicas de un movimiento que de una u otra forma ha continuado hasta nuestro siglo XXI. El asunto está claro. No se requiere otra cosa sino nuestro propio registro de días y semanas para terminar con la discusión. Es el séptimo día, el sábado de la creación, el que tenemos que guardar santo. Si ustedes me muestran en la Biblia que hay otro séptimo día fuera de aquel que llamamos sábado, el último día de la semana, entonces yo podría pensar que el cuarto mandamiento se refiere a otro séptimo día que el que conocemos. Para Brabourne,
La base de los argumentos relativos al sábado era la autoridad suprema de la Biblia. Insistía que el sábado era el séptimo día de la semana establecido por Dios en la creación, el mismo séptimo día del Decálogo. No importa si ustedes guardan como reposo el sábado, el domingo o el lunes, pero si queremos mostrar respeto a Dios y a su palabra, ofrezcámosle el día que Él escogió y no otro. Él tiene mucha razón. En 1660, Brabourne publicó un panfleto en el cual dice que el asunto del sábado o domingo era la gran controversia en ese tiempo en la Iglesia de Inglaterra. Su gran esperanza era que toda la Iglesia de Inglaterra se convirtiera de la observancia dominical a la del sábado, del séptimo día. Brabourne se aferraba a la Biblia en cuestiones de sábado. Desde la creación hasta el monte Sinaí, las enseñanzas y prácticas de Jesús, los apóstoles en el primer siglo, no hubo cambio en el día. Así que él luchaba para que la iglesia hiciera culto en el sábado del séptimo día. La teología del sábado que adoptó Brabourne era cristocéntrica. Además de considerar que el sábado era un memorial de la creación, también lo consideraba como señal de la redención en Cristo. La posición oficial de la Iglesia era que el cuarto mandamiento pertenecía a la ley ceremonial que terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Brabourne llamaba a ese tipo de razonamiento una monstruosa mixtura y señaló que todos los 10 mandamientos habían sido escritos en piedra por la mano de Dios y que no había nada de ceremonial en ninguno de ellos. La ley moral o el decálogo, expresada por Dios y escrita con su dedo en tablas de piedra, sigue vigente hoy. Los opositores de Brabourne arguían que Cristo mismo había cambiado el día de reposo al primer día de la semana. Él replicaba que tal afirmación era una notoria calumnia contra Cristo. Sostenía su punto de vista señalando algo que debía haber sido evidente aún para sus adversarios. Es decir, que la Biblia no contiene ningún registro de que Cristo haya dicho siquiera una palabra acerca de alterar el sábado. Brabourne afirmaba que la observancia del domingo era un error cometido por la Iglesia de Roma, arraigado en la tradición y no en las Escrituras. Otros hombres del séptimo día estaban de acuerdo con él. No tenían temor de culpar a Roma del cambio del sábado al domingo. Pidieron que el Parlamento inglés corrigiera el error. Por la presente, exhortamos que restablezcáis el santo reposo del Señor a su día correcto. Esa forma de hablar era peligrosa. Algunos hombres del séptimo día pagaron muy caro por hablar valientemente. En 1632, el mismo Teófilo Brabourne fue arrestado y confinado a la cárcel de Gatehouse, en Londres. La corte le impuso una multa de 1,000 libras esterlinas, el equivalente a $150,000 de hoy. Lo despojaron de su licencia ministerial y ordenaron su excomunión de la Iglesia de Inglaterra. Además de todo eso, pasó 1 año y medio encarcelado. Pero ni las cortes ni las prisiones desviarían a Brabourne o a sus compañeros, hombres del séptimo día, de su noble propósito. Jaime Oxford era un bautista que vivía en la ciudad de Salisbury. En 1650 escribió un libro que proponía la observancia del séptimo día, titulada La doctrina del cuarto mandamiento. Uno de los principales argumentos, según el título de su obra, era que el cuarto mandamiento había sido deformado por el papismo. 100 ejemplares del libro de Oxford fueron confiscados por la autoridad del alcalde de Salisbury y se envió una muestra al Parlamento. En cuestión de días, la Cámara de los Comunes condenó el libro, argumentando que era erróneo, escandaloso y profano, y ordenó que todos los ejemplares en Inglaterra y Gales fueran quemados públicamente. Oxford mismo fue excomulgado y sentenciado a prisión.
En cuanto a su libro, solo un ejemplar sobrevive hasta hoy en la biblioteca de la Iglesia de Cristo de Oxford, Inglaterra. Otro reformador del sábado, Francisco Bampfield, era descendiente de Sir Francis Drake y hermano de un distinguido miembro del Parlamento. A pesar de ser uno de los más grandes predicadores ingleses de esos días, sus ideas disidentes le causaron su prisión en 1663. Fue allí, en la cárcel de Dorchester, que descubrió el sábado bíblico y comenzó a observar el séptimo día. Varios otros presos se unieron a él. Después de ser puesto en libertad, Bampfield se convirtió en el principal abogado del sábado. Fue a Londres y procuró organizar una unión de congregaciones observadoras del sábado. 10 años más tarde, en 1683, fue arrestado mientras predicaba ante su congregación de Londres. Un año más tarde, murió en su celda. A pesar de las dificultades y persecuciones, el movimiento del séptimo día floreció en la Inglaterra del siglo XVII. En diversas regiones del país, numerosas congregaciones se reunían para adorar en sábado. En Woodham, Mortimer, vivía uno de los hombres del séptimo día más prominentes e influyentes. Médico de 3 reyes y reinas de Inglaterra, Peter Chamberlain era un médico famoso y por mucho tiempo observador del sábado. Aquí vemos su lápida. En cuanto a su religión, fue un cristiano que guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado por el año 1648 y guardó el sábado por más de 32 años. Chamberlain era un hombre enérgico y ambicioso, que no temía hablar con franqueza. En 1682, dirigió una carta abierta al Lord Canciller Supremo, llamando al Papa el 3 veces coronado cuerno pequeño, que cambia los tiempos y la ley, haciendo referencia a una interesante profecía del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Peter Chamberlain, junto con otros hombres del séptimo día, creía que esta profecía predijo el ataque contra el sábado bíblico por el pontífice romano. ¿Tendrían razón Chamberlain y los demás? Algunos críticos piensan que sus ideas eran imaginaciones de disconformistas furiosos. Por más radical que haya sido su punto de vista, los hombres del séptimo día de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII comenzaron algo que perdura hasta hoy. Los bautistas del séptimo día, sus descendientes espirituales inmediatos, llevaron su doctrina del sábado a través de los siglos y por el Atlántico hasta el Nuevo Mundo. Relataremos su historia cuando volvamos con la quinta parte, el capítulo final de esta producción, Un santuario en el tiempo.